Yeroboom, como habéis visto por el título, hoy nos vamos a la playa a estrenar mis nuevas aletas. Tengo muchas ganas y a la vez mucho miedo porque creo que voy a ser un pato mareado, me voy a tener que adaptar a ellas, me va a costar bastante, no creo que en un día vaya a aprender a llevarlas. Pero bueno, diréis, esta chica, ¿por qué es tan exagerada si las aletas no son para tanto? Las aletas no son para tanto, 80 centímetros de aleta, mido 1,60, o sea que es la mitad de mi esta aleta, por eso es mi miedo. O sea, llevo mucho tiempo queriéndolas desde que hice el viaje a Maldivas y me enamoré del snorkel y estuve viendo que para hacer snorkel con animales, contra más larga la aleta mejor porque vas más rápido y obviamente pues tiburón ballena, mantas, nadan muy rápido. ¿Qué pasa? Que cuando fui a Bali, que iba a hacer excursiones con las mantas, me las quería comprar, pero nunca las he usado, nunca. Entonces me da, ¿qué es lo que os digo? Me da miedo ponérmelas, no saber nadar con ellas, o hundirme porque son muy largas, o porque sean pesadas. Entonces dije, bueno, me voy a esperar a agosto, bueno, agosto, al verano, y ya me las compro y practico en España. Mi padre me ha dicho que no voy a saber llevarlas. Que me voy a hundir y que no voy a saber llevarlas. Pero bueno, espero que mi padre esté equivocado. Vamos a abrirlas, ¿vale? Y vamos a ver cómo son, porque todavía no las he visto. Sí que he visto muchos vídeos, me he cogido las básicas. Seguramente si os habéis estado viendo vídeos de snorkel porque os gustan, pues ya las habréis visto en muchos vídeos, pero son mías. O sea, decir que son mías, no sé, es como ver un juguete que tiene todo el mundo, pero decir, es mío. No sé, me hace mucha ilusión, la verdad. Vamos a ello. Estoy nerviosa, ¿eh? ¡Wow! Son súper bonitas. O sea, es que no me creo que tenga yo esto. Es que llevo un año queriéndolas. Y otra cosa, no son baratas, ¿eh? Ese es otro miedo. 179 euros, como no se me dé bien. Es que solo de verlas de lo grande, es que son gigantes. O sea, no lo estoy asimilando. Son enormes. Vistas en persona. Claro, una cosa es verlas a la persona puestas. Otra cosa es verlas en persona. Son enormes. O sea, es que es lo que os digo. Vosotros lo estaréis viendo como mucha gente y yo en vídeos y tal, porque obviamente antes de comprarlas he estado viendo muchos vídeos de gente de sus aletas y tal, hasta que me decidí por esta marca. Y tú lo ves, pero no te das cuenta de lo grandes que son hasta que las ves en persona. Es que son gigantes. Mirad. Pero son muy bonitas. Me cogí este color transparente, estaba entre este y el rosa, pero como tengo bikinis de todos los colores, dije, mira, mejor el transparente, así como un turquesita, y me fui a por estas. Las puedes personalizar, ¿vale? Vamos a sacar la otra y os voy contando mientras lo voy sacando. Tú puedes personalizar cosas de las aletas, ¿vale? Por ejemplo, una de las partes que puedes personalizar es lo que son las costillas de la aleta, que las costillas viene siendo esto de aquí, ¿vale? Esta gomita de aquí, de toda la parte esta. Entonces yo lo estuve cogiendo en blanco. Luego también puedes personalizar lo que es el pie, ¿vale? Espera, dame un segundo. ¡Uy! ¿Qué son estas cosas? Me vienen unas piezas. Mirad. Vienen estas piezas que no tengo ni idea de qué sean. Vamos a ponerlas por aquí, porque entiendo que si vienen es para algo. Pero bueno, lo que os estaba contando, ay madre, es que entre que mi cuarto es muy pequeño, las aletas y la caja son gigantes, es que no entro. Lo que os decía, esto de aquí del pie, ¿vale? Lo que es la bota también se puede personalizar el color, yo lo estuve cogiendo en blanco. La parte esta de aquí también la puedes personalizar, le puedes poner el logo de la marca y también le puedes poner unos protectores. Yo no le he puesto mi protector, he puesto el logo fuera porque no quería el logo de la marca. ¿Y qué más? Ah, sí, puedes personalizar, bueno, no es personalizar, es escoger. Ellos te dan unas opciones y tú escoges. Yo he escogido el grado 20, ¿vale? Que es este de aquí, es el que normalmente ya te sale por defecto en la página, y la suavidad. Yo he cogido suavidad, bueno, suavidad, sí, he cogido el que es suave, ¿vale? El movimiento suave. Hay varios movimientos diferentes, por decirlo de alguna manera. Está el suave, el ultra suave, está el duro, y es más o menos como quieres que se pueda doblar esto, ¿vale? Contra más suaves es verdad que corres menos porque mueves menos agua, contra más duros pues mueves más cantidad de agua, pero hay que hacer más esfuerzo. Entonces yo dije, mira, nunca he usado una, me voy a por la suave y con ese ya me va bien a mí para hacer snorkel. Yo no voy a hacer apnea porque soy asmática, entonces como que apnea no. Si me veis mirando mucho para abajo es para ver, es que estoy flipando con la letra y la estoy viendo en la pantalla, lo siento, me he quedado atónita y para no estar así viéndola y que no estar hablando a cámara, la estoy mirando todo el rato en la pantalla, perdón.
Pero eso. Luego, ¿por qué me decanté por estas aletas? Habían algunas largas que no se podían como separar y estas sí, ¿veis aquí estos tornillos? Pues puedes separar lo que es la parte esta de lo que es el zapato. Entonces dije, mira, mejor que puedas separarlo para en la maleta, pues poder gestionar mejor el espacio, la verdad, porque no sé si me va a entrar en la maleta grande. Entonces dije, mejor poder separarlas. Y por lo que estoy viendo, las piezas que me vienen extras es esto de aquí, no sé si se está enfocando, que entiendo, yo no soy experta, pero entiendo que es para sujetar esto, aparte de que va atornillado, para que no se mueva, es para sujetar la goma esta que lleva el zapato con la goma de la costilla de la aleta. Entonces es eso. Vamos a probarla, porque yo tengo un 36. Menos mal que yo me estaba informando un montón, porque yo si no me hubiese comprado el 36. He estado viendo muchos vídeos y habían chicas que eran majas y te advertían que miraras la tabla de tallas de ellos, porque no es un pie normal. Esto es un 33-34. O sea, imaginaros, si os gustan y os las queréis comprar, yo lo que hice fue poner el pie en una hoja, pinté el talón y el dedo más largo que tenía, ¿vale? Hice una raya y lo medí. Y a partir de esa medida miré la tabla y vi que era la 33-34, pero ahora me da miedo. No me la he puesto, entonces me da miedo que me venga pequeña, porque mi otra aleta, las que te digo que son cortas, pues sí es una talla 36. Uy, le estoy dando al armario y a todo, que son súper largas las aletas. Vale, sí, es mi talla, sí. Yo creo que sí, mira. Ay, no sé si pueda verlas. ¿Veis así como me quedan? Yo creo que sí, porque si hubiese sido más grande, me vendrían muy... O sea, no llegaría al final. Si hubiesen sido más cortas, se me sobresaldría. Yo creo que los deditos, y a mí no me gusta que me sobresalgan. En mis otras aletas tampoco me sobresalen. Pero cuando fui a México y me dejaron ellos aletas, porque yo todavía no tenía aletas, se me sobresalían los deditos. Y no sé si eso es normal o no, pero a mí no me gusta. Pero bueno, mirad. O sea, wow. Sí que es verdad que de aquí son muy anchas. Yo entiendo que esto es una... O sea, las tallas son los que son, ¿no? De largo. Tú puedes ir, eso sí, pidiendo diferentes tallas dependiendo lo largo que tengas el pie, pero de ancho es un único. Entonces entiendo que hay gente que tiene el pie mucho más ancho que yo, pero bien, o sea, no se me salen ni nada. De aquí atrás sí que me agarran bien, que eso es lo que tenía miedo, de que no me agarraran bien de aquí. Veremos en el agua, porque todo hay que decirlo, luego en el agua todos sabemos que la piel no se pega tanto a lo que es el zapato, pero de momento súper bien y la verdad que súper contenta. O sea, creo que este verano voy a ir mucho a la playa de España solo con mis aletitas, aunque aquí no hay nada casi para ver, pero bueno, puedo hacerme algunos vídeos y algunas fotos. Eso sí, espérate, voy a quitarme las... ¡Ay! La cosa va a ser cómo me las lleve, porque yo no tengo coche ni tengo nada. Tengo un bolsito, veremos si en el bolsito donde llevaba las otras me entran. Pero bueno, voy a dejar de charlar y nos vamos ya directos a la playa. O sea, vosotros vais a hacer una transición, ¿vale? Así que en 3, 2, 1... Y para finalizar os voy a dar mi opinión si vale o no gastarse esos 179 euros que me han costado. Quería hacer muchas más tomas, pero he ido con mi madre y va a ser la que me va a ayudar a grabar, pero contra que ha tocado el agua, de hecho, y ahí no me meto, espabilante, que esto está muy frío. Y sí, o sea, estaba muy fría el agua. Yo, si no llega a ser por las aletas, tampoco me hubiese metido, pero en mi cabeza no cabía la opción de volverme a mi casa sin haberla estrenado, la verdad. Pero bueno, me he metido y he estado luego un ratillo. Sí que es verdad que ya dentro del agua se me ha pasado el frío, pero aunque creo que en uno de los vídeos se me aprecia la piel de gallina. Pero nada, con los dos vídeos que se pueden apreciar las aletas, espero que hayáis podido ver el movimiento. Yo creo que se ve bastante bien en el vídeo que he grabado, que solo se ven las aletas, la suavidad que tiene, el movimiento que tiene. Deciros, no tengáis miedo, ese miedo que yo tenía de que me voy a hundir, que no voy a saber nadar con ellas. Si habéis nadado ya con aletas, no os va a costar, os las vais a poner, sí que vais a notar que tenéis que hacer más fuerza a la hora de nadar y el movimiento quizás no tan rápido, sino un poco más alargado para poder tener ese movimiento fluido.
pero lo vais a hacer súper bien a la primera. Y yo la verdad que me he sorprendido cuando me he metido en el agua y he visto que, oye, que ni tan mal. Lo único es eso, que haces más fuerza con el gemelo. Mi prima ya me advirtió por eso, mi prima es fisio, y cuando le pasé la foto de la aleta ayer, me dice, nena, vas a tener que empezar a hacer gemelo porque vas a tirar mucho de él. Y tenía razón, luego cuando me metí en el agua, sí, se nota que haces más fuerza con el gemelo. Pero bueno, quitando eso, súper, súper bien. Nada, deciros también, ¿se nota la diferencia de velocidad? Sí, se nota muchísimo. Yo cuando llegué aquí a casa le dije, lo primero que le dije a mi padre, te has equivocado, he sabido nadar con ellas a la primera. Y lo siguiente, mira lo rápida que voy y vas a tenerme envidia. Y le puse el vídeo que estáis viendo ahora. O sea, se nada súper, súper rápido. Y eso que todavía no he cogido el tranquillo totalmente, que estoy aprendiendo a llevarlas, que es el primer día que me las pongo. Y ya estáis viendo la velocidad que se coge. O sea, van súper bien para hacer snorkel con animales grandes, porque vas a poder coger una velocidad y poder estar como yendo a su ritmo, por así decirlo, y no hacer tanto sobreesfuerzo, porque yo me acuerdo cuando fui a Maldivas con el tiburón ballena, que yo tenía las aletas normales de snorkel, que tenía que ir así súper rápido, aleteando para poder ir al ritmo del animal, y eso que él iba así. Pero claro, con esa aleta que tiene tan grande, se te iba a tomar por saco. Y yo iba así, corriendo, nadando. Sí que es verdad que con esta aleta no tendré que aletear tanto, con que aletee más lento será mejor, no me cansaré tanto, entiendo. Entonces yo creo que van a ir súper, súper bien para hacer snorkel con animales en el mar, la verdad. Deciros otra cosa, se me han rayado ya, ¿vale? O sea, yo no sé qué hago siempre con las aletas cuando me las compro, que el primer día siempre las rayo. No sé si es normal, si tenéis aletas, dejadme en los comentarios si vosotros también las rayáis el primer día o no, pero siempre, y siempre es el mismo pie, el derecho. El pie derecho siempre lo rayo más que el izquierdo. El izquierdo no lo he rayado hoy, lo rayaré en un futuro, pero el pie derecho ya tiene 2 rajotes, y no 2 rajotes finitos, no, 2 señores rajotes. Quizás tendría que haber pagado, porque tienes la opción, cuando si entráis al link que os he puesto, ya veréis que bajando abajo del todo, cuando estás seleccionando las cosas, te pone pagar un protector, ¿vale? Y te pone solo por un lado o por los dos lados, y si es por los dos lados te cuesta 30 euros. Si alguien tiene las aletas, alguna similar o algo, y ha pagado protector, dejad en los comentarios si el protector vale la pena y no se os han rayado, o igualmente con el protector se rayan. Porque yo pensé, a ver, son 30 euros, no es que sea mucho, pero dije, si se me van a rayar igual, lo más seguro, o sea, no creo que este protector sea mágico. Entonces quiero saber, por curiosidad, ya a lo hecho, yo ya me las he comprado sin el protector, ya se me han rayado, es lo que hay. Pero para, si alguien se lo quiere comprar y está viendo este vídeo, por favor, si alguien sabe si es mejor comprarla con el protector, porque con el protector no se va a llevar ningún rajote, dejadlo en los comentarios para que esa persona pueda saberlo y ya valore mejor que yo, la verdad. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que si os ha gustado le deis muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Añón!